Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Tengo que deciros que ahora estaba aquí viendo la película entre el público y cada giro de guión se oía. Y ahora se ha costado cuando se revelan sus infidelidades y todo eran giros de guión. Hay que decir que es un gran guión, ¿no? ¿Cómo llegaste a querer hacer esta película y cómo costó el proceso de adaptación al cine? Bueno, llegó primero por el visionado de la obra de teatro, que vi 2 veces en el teatro con los actores. Después la vi muchísimas veces más, porque conseguí ahora muchas obras se graban, ¿no? Y las tienen los teatros nacionales y la pude trabajar muy bien bueno, teniendo en cuenta la función, ¿no? Sabiendo un poco a poco fui viendo lo que quería cambiar, lo que quería modificar. Trabajé sobre los diálogos de la versión española y de la versión argentina, porque yo también hablo argentino. Se te ve muy políglota. Sí, me ve con mucha capacidad para los acentos y las palabras, porque una parte de mi vida he vivido tiempo en Buenos Aires, entonces conozco bien todos los giros. Los actores argentinos son maravillosos y es un placer trabajar con ellos. De hecho, estuve tentado, es una cosa que nunca he contado hasta ahora, estuve tentado de hacer las 2 versiones. Sí, O sea, rodar por las mañanas con actores españoles y por la tarde con actores argentinos. Te os lo juro, me entró esa paranoia y estuve a punto de hacerla, ¿no? Es una infidelidad total, sí. Ahora se lo confieso como ya acaba nuestra gira, ya se lo puedo decir. Pero no lo hice y me alegro de haberlo hecho, ¿no? Tendría que haber sido terminar una película, pero estaba tan metido con la historia. Y te digo una cosa, me gustan mucho más los actores de la versión española que de la versión argentina. Eso también, como la interpretaban en el teatro, me refiero, que la vi también en la versión argentina. Bueno, pues eso fue, te vas enamorando, vas trabajando, vas yendo para adelante, para atrás, vas montando, como todos los guiones, vas montando la estructura y después lo vas corrigiendo, lo vas a leer, te dicen cosas. Y los actores después fueron parte, hoy no lo he dicho, pero lo podría decir muchas veces, tendrían derecho a ser co-guionistas, porque la mayoría de ellos han participado, han sugerido, han quitado, han propuesto. Una buena idea, me parece una buena idea. ¿Verdad? Esa idea sí que os ha gustado, ¿no? La otra, ¿no? La de traicionaros con actores argentinos, eso no os ha gustado, ¿no? Y bueno, pues yo siempre digo que las películas se escriben 3 veces. Cuando las escribes, cuando las diriges y cuando las montas. Después llegó Clara a reescribirla otra vez conmigo. ¿No, Clara? Bravo, Clara, que además es la aportación catalana al equipo. Bueno, también Juan Carlos. Bueno, tú también. Bueno, Juan Carlos, menudo cabronazo, pero qué bueno, tío. ¿Cómo te has...? Me lo voy a tomar como un piropo. Sí. Vale. Bueno, ahora ya se puede desvelar todo, Sí, porque bueno, ya habéis visto la película. Bueno, no sé, o sea, es un ser despreciable y conservador, antiguo. Bueno, podría decir muchos calificativos, evidentemente. Yo, para interpretarlo, tuve que agarrarlo con todo el amor que yo podía darle a ese personaje. Y creo que esa fue la labor más difícil, pero también más satisfactoria, ¿no? Intentar defender la historia de amor de Roberto y Marta, desde su manera equívoca y enferma de entender el amor, ¿no? Pero bueno, Bueno, yo le pedí que defendiera al personaje, que no pensara que estaba haciéndolo mal, que él estaba actuando como estaba educado para actuarlo, ¿no? Y así lo hice, ¿verdad? Y así lo has hecho, desde luego. A pesar de no ser argentino. A pesar de no ser argentino. Bueno, un catalán de Gavà también. De verdad que y Eva, ¿cómo fue la relación con Marta, con Malena, con el personaje? Porque vosotros, claro, erais el coach constante, ¿no? Para llevarla a ese final inesperado. Es que, claro, todo el objetivo, toda la atención era muy claro, y era que ella consiguiera denunciar. Claro. Entonces es verdad que el primer visionado
ves estas parejas que te van engañando, que tienen que hacerlo porque están engañando a esta pareja. Pero el segundo es muy rico porque te pone en la posición de Antonia y entonces ves por qué salen esos temas, qué estrategias van siguiendo. Hay detalles muy sutiles como tenía que ser para que eso fuera en serio y de verdad, que es a lo mejor pues se está hablando de la ludopatía y se está haciendo con esa visión, se está diciendo no es que yo no enuncie y todo la atención y siempre la energía estaba puesta en ella, tenía que ganarse mi complicidad desde la dulzura, el personaje de Alexandra era perfil alto, desde la seguridad, o sea, el trabajo para nosotros fue muy rico actoralmente porque no era solo ir a contar tu historia. Luego también nosotros tuvimos que rellenar eso. Yo, por ejemplo, pues me inventé que Carla quería ser actriz, no lo consiguió, se metió en la psicología, encontró estos trabajos que esta terapia y esta situación no se da en la vida real. O sea, hablando con psicólogas y con una amiga que tengo que es criminóloga, me dijo, esto nunca se haría así. Pero bueno, esto es un juego y es un juego con muchas estrategias, con muchas capas, muy rico. Y las miradas también entre nosotras, que yo ahora pues ya la he visto 3 veces, entonces digo, vale, sí. O sea, también Clara ahí, como montadora, juega con todos nosotros a eso, ¿no? A poner puntos de vista, pero puntos de vista que están engañando a esta pareja, están engañando al espectador y que tienen un objetivo muy claro. Y cuando el objetivo está claro, también la dirección, tanto de Gerardo como para nosotros, también es, aunque tiene tantos entresijos, es clara. Ajá. Sí, bueno, Clara, cuéntanos cómo tuviste que reinventar alguna secuencia, tuviste que, sobre todo para conseguir ese clímax tan explosivo, ¿no? Al final que te cambia todo el guión, ¿no? Lo primero que tenía ganas de contar hoy, además, es que no es muy habitual que nos den un micrófono a los montadores. Y entonces quería agradecer a Gerardo y al festival por visibilizarme a mí, pero visibilizar la figura del montador. Hay algo que ha dicho Eva que me ha gustado y creo que giraba todo en torno a la incomodidad. O sea, yo como montadora y con Gerardo creo que trabajábamos mucho la incomodidad que puedes estar generando en el espectador y eso lo transmitimos trabajando mucho el off, trabajando el campo que no estamos escuchando, ¿no? Vemos a los personajes recibiendo el mensaje de los demás. Y creo que hemos trabajado mucho esta parte para incomodar, para tensar y para generar todo un ritmo que quizás en el momento no lo sientes, pero por efecto acumulativo va generando una sensación casi como de pequeña angustia y de no saber a veces qué está ocurriendo. Y eso poco a poco va generando un ritmo, una tensión increciendo que efectivamente además juega mucho con la comedia y al final, en ese giro final, todos estos elementos que hemos ido generando poco a poco, como que terminan de explotar, ¿no? Y eso se genera mucho en montaje. Y evidentemente yo siempre digo que teniendo un material y unos actores que te proporcionan un ritmo interno tan bueno, destacar también el trabajo de cámara, Juanjo, el steady y el director de foto, eso te genera un ritmo que finalmente el montaje te facilita, ¿no? También jugar con ese material. Y tú, Antonio, el personaje del policía, psicólogo, actor, ese personaje no existe en la realidad, supongo, ¿no? ¿Ese te lo has tenido que inventar o te has inspirado de alguien? El pesado, ¿no? ¿Sí? Realmente el pesado. Bueno, el figura... Sí, yo me di cuenta que el personaje lo que pedía era agitar, mover. O sea, junto con el personaje de Fele estábamos intentando siempre desquiciar al personaje de Juancar, ¿no? Y al mismo tiempo también intentar dar una imagen para que Marta viera otro tipo de hombre que trata con cariño a su pareja, para que tuviera una referencia también donde fijarse. Y ahí en eso me centré. Es difícil hacer de pesado que hace chistes y al minuto 30 ya dices, ya no quiero oír más lo que dice este tío.
Pero lo tenía muy fácil, lo tenía muy fácil. El elenco estaba completamente enganchado, todos estábamos trabajando a un nivel alucinante y bueno, es fácil conseguirlo así. El sobrino de Fermín. El sobrino de Fermín. Mi tío Fermín, cuando hizo la... Y bueno, participación del público, ¿eh? Quien tenga algún comentario, alguna pregunta, por favor, que no deje de hacerla, ¿eh? Mira, ahí hay una pregunta. Hola, la verdad es que ya me ha contestado un poco la montadora. Os felicito a todas y todos por el trabajo. La verdad es que me ha parecido que la noche se ha quedado muy bonita para ser en clave de comedia. Y lo que acaba de decir Clara, que yo he estado incómoda y iba increciendo. O sea, era como todo el rato se masca la tragedia, pero acumulativo, ¿no? Al final hasta quería la botella de whisky también. Era como, ostras, esto va a explotar. Y es verdad que es súper interesante lo que decías de la cámara, porque todos esos movimientos te van como tensando y sabiendo que algo pasa, pero yo no me lo esperaba. Y me parece muy interesante el personaje de Antonio, ¿se llama? Antonio, es que era el que me generaba, el masculino que me generaba algo de empatía, porque a los otros dos es que los quería estrangular, ¿no? Era como, esta es mi visión como espectadora. Y después sabía que algo pasaba con el personaje de Malena, que me ha parecido un personaje, además lo hace súper bien, porque ella no habla habla muy poquito, ¿no? Solo dice algo al final, que es tomar una decisión, ¿no? Entonces me ha parecido que como espectador estás en la vorágine, pero bueno, pues nada, la verdad es que eso, que se ha quedado muy bonita la noche y gracias a todas y todos por el trabajo. Gracias. Sí, no sé si hay más comentarios. De todos modos, si se tiene que llegar a una catarsis tan compleja para denunciar estos delitos, creo que tardaríamos mucho en acabar con esa plaga, ¿no? O sea, realmente, pero como ejercicio de filigrana retórica, de ir desentrañando cada uno de los mecanismos de defensa del agresor, como para conseguir esta explosión del personaje de Malena, yo creo que es una sutileza argumental tremenda, ¿no? O sea, claro, porque el personaje no es un violador, no es claro, uno que maltrata físicamente. Yo creo que la maltrata emocionalmente, sobre todo, y encima pues cree que tiene derecho de pernada o derecho de uso. Pero yo le decía a Juan Carlos, es que él no cree que lo esté haciendo mal. claro. Ha sido así esa relación desde siempre, la ha conseguido alguna vez en su vida y a partir de ahí la ha intentado apartar de cualquier cosa que ella al final estalla por el alcohol como una manera también de escapar de la presión que tiene en la casa. Por eso alguna vez confiesa que está mejor cuando él está de viaje que cuando estaba en casa, porque se encontraba mejor, pero acaba dedicándose a la bebida porque vive oprimida, ¿no? Entonces, ese tipo de paso intermedio, nosotros siempre vemos las noticias y vemos el asesino que ha matado a la mujer o a la novia, o a veces peor a los hijos, que es ya un caso muy extremo, pero hay unos casos previos, que son muchos, que yo creo que tendría de bueno la película es que quien sintiera que está pasando algo cercano a eso pudiera darse cuenta que tiene que denunciarlo, porque denunciar cuando ya te han apuñalado no tiene ningún sentido. Yo creo que es más interesante ir a la raíz del problema, antes de que llegue hasta el límite, porque ya es un caso policial, ¿no? Cuando empiezan los malos tratos pegando a... Yo creo que ya las mujeres, pero sigue habiendo tantos casos y da igual el país que vayas. Te enteras cuando voy a algún país. En Argentina también hay montones de casos, en América Latina es brutal la cantidad de casos de malos tratos que hay en Europa, en montones de sitios. Si tú sumaras todos los malos tratos del mundo, estaríamos en unas cifras espeluznantes. A mí hay una película que me ha venido a la mente, que es Un día de furia con Michael Douglas. No sé si os acordáis. Perfectamente. Que es un tipo que cree que está haciendo el bien hasta que de pronto se confronta y dice, hostia, no, es que el malo soy yo.
¿no? Pero eso llega al final de toda una secuencia en que el tío se la va liando y se da cuenta que efectivamente está en el lado equivocado, que es un poco lo que le pasa a tu personaje, ¿no? Posiblemente no lo sabe hasta el final, ¿no? Bueno, yo creo que no llega a darse cuenta nunca. O sea, en realidad al final solo le queda huir hacia adelante, que es no me pongo las esposas, quiero irme con mi mujer, Claro. Vámonos con Robertito, o sea, volver a tapar toda esa realidad que él, bueno, al menos yo lo defendí o intenté defenderlo de esa manera, tapar todo eso, puesto que tampoco está tan mal, es mi mujer, Claro. yo la quiero, entonces Es yo la le callo la normalidad. boca por su bien, yo la violo, pues, al final yo la violo por su bien, ¿no? Sí, sí. Es una forma de entender, al final es un enfermo también. De esto, incluso cuando hicimos la obra de teatro lo hablábamos muchas veces, porque en la obra de teatro el final se subrayaba mucho lo malvado de este personaje y una forma también como de acabar, bueno, que no parecía la mejor manera de educar, ¿no? Es como pagar la violencia con más violencia. Y hablamos mucho de esto, de que realmente una persona así es un enfermo y necesita ayuda también, necesita ayuda, la que sea, no sé si es ayuda psicológica, ayuda médica o ayuda química, pero... ¿Estamos de acuerdo que es un enfermo? ¿Todo el mundo está así? No. Eso es un debate, ¿eh? Es un gran Eso debate. sería un gran debate. Sí, es un gran debate. Entiendo que sería un melón que deberíamos abrir, pero yo creo, perdónate que exprese una opinión, pero si él no se da cuenta que está en el lado equivocado, es porque... O sea, evidentemente tiene mucho... Es más un sociópata todo que... tiene ¿no? que ver con la educación. Eso es. Y con los lastres que puedan tener ese tipo de gente, que es algo de los ancestros, cultural, ¿no? Es cultural. ¿no? Sí. Claro, cuando digo lo de enfermo no lo digo por rebajar la maldad de ese personaje, pero sí que es verdad que creo que socialmente no podemos tampoco pagar la violencia con más violencia. Claro, ¿no? clarísimo. Sí. Os habéis hecho la pregunta, Eva, Antonio, Clara, ¿en qué estado estaría ahora el personaje de Marta? Digamos, si se produce toda esta catarsis, ves que se te llevan al marido, pero luego ¿qué viene después, ¿no? Una vez... Bueno, un abismo, pero el momento para mí maravilloso de la película, que es el te perdono, y en ese momento Marta cambia por completo su mirada, y a partir de ese momento creo que algo se rompe en ella, algo cambia y empieza algo que no sabemos, pero algo que es definitivo. Es un cambio ya definitivo, ¿no? O sea, También puede venir la culpa. Quizás puede venir la culpa. Perdona. También, Sí. quizás. O sea, quitarse la culpa. Dices. No, al revés, que quizás en ese momento puede venir la culpa. O sea, creo que pasa por un proceso también ya de culpa, que no sé hasta dónde dura o si le vendrá después. Claro, tiene mucho que ver con eso, claro. Sí, una cosa que te cuentan es que cuesta mucho denunciar, que a las mujeres maltratadas les cuesta muchísimo. Eso te lo cuenta todas las psicólogas, todo el mundo. No es tan fácil denunciar. Aunque desde el principio ella quiere hablar, ella quiere contar su caso cuando cuéntanos su suicidio y ella quiere, lo intenta y no le tapa, le está obligando continuamente a... Posiblemente nunca hubiera contado. No, eso es una cosa inventada. Gracias. Bueno, puede ser exagerado, pero para mí No soy argentino. el personaje de la psicóloga que nunca aparece, Antonia, lo fuerza para que pase eso. Y con ellas, que es compañera o amiga o trabajan juntas o lo que sea, establecen esa estrategia. Evidentemente no es la manera que se debe hacer. Estoy seguro que las psicólogas, pero a mí me pasó que en Málaga se me acercaron 3 psicólogas a la salida de proyección a decir que qué bien estaba contada esa parte, aunque pueda ser real o no. O sea, eso nadie te puede asegurar que no se puedan hacer. Que las estrategias, los temas, las intenciones, está todo. Siempre la pregunta es ¿por qué se queda esta pareja? ¿Por qué se queda? ¿Por qué se queda? Ella va teniendo alicientes de principio a fin y él hay un momento que
a través de la complicidad de un personaje, del pique de otro, de la seducción de otra, de también el pique de otra, o sea, todo está hilado como una telaraña para que esta pareja se quede y al final caiga en la trampa. También, bueno, no nos olvidemos que estamos hablando de una película, de algo, claro, en la vida real esto es una ilusión muy difícil, pero bueno, también, como ya sabemos, a veces el cine empuja y ayuda a ver cosas. Sí, a visibilizar. Yo a veces me planteaba en el rodaje, cuando hacíamos esta parte del final, que supongo que os habéis dado cuenta que hay un cambio de interpretativo en el personaje de Antonio y de Fele muy distinto cuando confiesan que son policías o cuando se ven que son policías, cambian. La forma que Antonio dice las cosas es completamente distinta como está hablando el resto de la película, ¿no? Yo pensaba que si el personaje de Juan Carlos se hubiera ido y lo hubiera dicho antes de que ella dijera nada, se hubiera dicho, me voy, te espero en casa con Robertico, y se hubiera alargado, ella posiblemente no la habría denunciado. Claro, claro, es la esencia, ¿no?, de la historia, sí, posiblemente, bueno, es ficción. ¿Algún otro comentario entre el público? Creo que nos queda ya poquito, ¿no? Sí, la última pregunta, sí. Realmente me sorprende mucho lo que estáis hablando, porque creo que habéis llegado mucho más lejos de lo que realmente estáis ahora explicando, ¿no? O sea, creo que no sé dónde va a poderse ver esta película o si en algún momento se podrá ver en televisión, pero es que, o sea, creo que es completamente necesario para la sociedad. O sea, de entrada hay estudios que hablan de que Pero una... es que eso no lo podemos decir nosotros. No, pero lo digo que yo. Es necesaria la película para la sociedad. Sería muy pretencioso por mi parte decirlo. Muchas gracias por decirlo, claro. Y estoy de acuerdo. Y espero que la vea mucha gente, pero ya no lo digo como piropo, lo digo como cosa necesaria para la sociedad. Sí, entendemos. O sea, y te agradecemos el comentario. Creo, o sea, la situación es que una persona de cada 5, una mujer sobre todo de cada 5, a lo largo de su vida, un 20% de la sociedad, recibe algún tipo de abuso sexual. Eso quiere decir que de toda la gente que estamos aquí sentada, si esto lo dividimos en 5, una parte ha sufrido algún tipo de acoso. Y normalmente está más reflejado en mujeres. Y que esto salga a la palestra, o sea, que esto se pueda ver en un hogar, en una película inesperada que parezca divertida, levanta muchos temas que se pueden hablar, no solo en la pareja, sino vividos en familia. Entre la gente que hemos venido aquí, por ejemplo, ha pasado, ¿no? Pues por la profesión que tenemos, porque hemos visto muchos casos, o por experiencia propia vivida dentro de la familia, a lo mejor no hace falta dentro de la pareja, pero sí en situaciones muy cercanas. Y, por ejemplo, este tipo de situaciones que comentáis, de que no se atreven a denunciar, pues sí, efectivamente hay mucha gente que es víctima y, a no ser que se encuentre en una situación donde se encuentre totalmente arropada, no denunciará nunca. Nunca. Entonces, me alegraría mucho que realmente en la sociedad o este tipo de situaciones se diera mucho más a menudo, que realmente cuando se detectan este tipo de casos pues no queden como que se vayan dejando pasar hasta que salgan por las noticias como una muerte más por violencia de género, porque habrá muchos suicidios que ya vengan dados por esta situación previamente y muchas situaciones que están silenciadas, muchísimas. Posiblemente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno. Sí, yo quería agradeceros muchísimo porque no solo en la interpretación, la calidad de los personajes que estábamos describiendo, el valor añadido que le habéis puesto cada uno de vosotros y vosotras, que se nota muchísimo, el valor del montaje en ese increciendo profundísimo que de pronto es no te levantes porque cuando falten 5 minutos va a cambiar todo, ¿no? Conseguirlo. Pero además de eso yo creo que habéis tenido ahí, y a Gerardo a ti especialmente, un sentido de la oportunidad tremendo, porque como dice aquí la compañera, son de esas películas que las disfrutas, te ríes, te emocionas, estaba todo el mundo diciendo ¡oh! Y yo oyendo así como gritos de sorpresa entre el público, pero sobre todo es que creo que además cumple la función de hacer una labor social importante, que es, ¿no? Es generar debate, que es seguramente llevar a la gente que se dé cuenta de cosas y este tipo de situaciones. O sea que por mi parte agradeceros muchísimo la película, agradeceros muchísimo vuestra presencia y deciros que aquí tenéis un festival para cuando queráis, tenéis los brazos abiertos. O sea que muchísimas gracias
Les damos un fuerte aplauso y seguimos aquí en el festival.